Buenas noches nuevamente, su amigo, su servidor Simón Palacios desde la Main Street Radio, hoy 13 de septiembre del año 2020 en su programa Hablando con Simón. Gracias por escucharnos a todos los radioescuchas de la Main Street Radio y esperamos transmitirlo esto después por las redes sociales en un reprise durante la semana. Se nos presenta una semana bastante interesante, tenemos mucho que hablar, pero en esta ocasión vamos a tener la oportunidad de escuchar a mi gran compañera y amiga, Albita Ojeda desde Nueva York, está ahí y va a estar con nosotros, me va a estar acompañando conmigo esta noche. Albita, por favor, si nos escuchas. Sí, Simón, muy buenas noches para usted y para todos los amables radioescuchas que están atentos a tu programación, Hablando con Simón por la Main Street. El día de hoy muy gustosa de estar en tu programa y poder hablar de los temas relevantes que se han llevado a lo largo de esta semana. Hay mucho que hablar, tenemos mucho que debatir y también pues les invitamos a todos a estar muy atentos con sus preguntas y las iremos resolviendo a lo largo del programa, así que un programa con mucha fuerza el día de hoy, Simón. Así es, Albita, muchas gracias por acompañarme en este tu programa, el programa de todos, Hablando con Simón, que lo venimos llevando domingo tras domingo, un domingo más, ya estamos, como dije hace un rato, 13 de septiembre, miren cómo pasa el tiempo muy rápido. Mil disculpas por los problemas técnicos acá, estamos a última hora tratando de aprender todo lo que es el sistema tecnológico de la radio. En realidad yo no he sido locutor nunca, pero he estado en diferentes radios como invitado, como analista, como entrevistador y algunas otras situaciones, pero a última hora el ingeniero Paul Carrera pues no pudo llegar, tuvo una emergencia familiar. Así que mil disculpas, también Ángel no pudo, está un poco lejos de la ciudad, así que vamos a dialogar, a tener este diálogo con Albita Ojeda. Albita, ¿cómo te sientes? ¿Cómo está Queens por allá? El día de hoy ya pues el clima está un poquito frío, está como fresco y todo bien por acá. Muchísimas gracias de la invitación cordial, siempre tú nos visitas por acá, por el área de Queens, el área de Corona, el área de Jackson Heights. Recordemos que es la área donde más ecuatorianos hay en todo Estados Unidos, 60,000 ecuatorianos dicen las últimas estadísticas, así que aquí los ecuatorianos siempre a flor de piel, haciendo crecer la economía. Además, pues la pandemia está un poco crítica la situación, pero seguimos trabajando como siempre con mucha energía. Así es, así efectivamente, estaba como en 2-3 ocasiones esta semana por allá, visitando algunos líderes comunitarios, amigos, Albita también, y yo creo que hemos tenido una semana bastante intensa, tuvimos una entrevista también esta semana, justamente Albita y mi persona, por Radio Girón, explicando un poquito, Radio Girón es una radio ecuatoriana pues que está dedicada de servicio a la comunidad y están preocupados haciendo los diferentes entrevistas a los precandidatos, en este caso a la Asamblea Nacional por los migrantes de Norteamérica. En ese sentido tuvimos una excelente conversación con el periodista señor Hernández de Radio Girón. ¿Cómo te sentiste? Yo sé que tú has hecho comunicación y siempre entrevistas, pero fue creo que nuevo para ti ser entrevistada, Albita. Exactamente, mi estimado Simón. Como bien conversamos sobre todos los temas de la política actual, los cambios que proponemos, todas las cosas que estamos en todo lo que estamos trabajando, se siente el peso de la responsabilidad y se siente el peso del compromiso con todo el proyecto. Muy diferente cuando uno entrevista, uno siente vaya establecido las preguntas, uno analiza al entrevistado, uno va con toda la información sobre la persona, pero en el tema político y mucho más pues en el tema de ser entrevistada como persona es realmente un cambio bastante, pero bueno, lo estoy afrontando con bastante valentía, como tienen que ser los jóvenes ecuatorianos, como lo hicimos cuando vinimos con la maleta llena de sueños, y hay que seguir trabajando, esa es la meta. Así es, Albita, realmente yo te felicito, Albita. Albita, usted es una persona joven, 29 años, millennial todavía,
ha aceptado este reto y nos quedamos con las ganas de saber un poquito más de usted, Albita. ¿Qué nos pudiera usted decir acerca de usted? Ya tiene desde creo que 6 o 7 años yendo y viniendo, y hace 3 fijos ya acá en Estados Unidos. ¿Hay algo que debamos saber, que la comunidad deba saber de Albita? Le tengo el gusto de conocerte pues en algunas presentaciones como maestro ceremonia. En una de ellas pues pude hacer tu copresentador y ver tus destrezas en el arte de comunicación. ¿Hay algo que debemos saber que te ha llamado la atención durante ese crossover, digamos, acá de moverte de Ecuador a Estados Unidos? ¿Qué nos pudieras contar, alguna experiencia que te ha impactado, mi estimada Alba? Mi estimado Simón, como te decía, vine con una maleta llena de sueños. Los he ido alcanzando poco a poco. Ha sido 3 años de arduo trabajo. Bueno, como tú decías, 7 viniendo constantemente, pero los 3, realmente desde el primer día que llegué a este país, llegué con mucha fuerza. Trabajé asesorando artistas, trabajé con Opus Dei, una gran escuela de música. Trabajamos con el primer programa para ecuatorianos en este espacio Opus Dei. Trabajamos Corona 11368 en nombre y en honor, obviamente, a la área con más ecuatorianos. Tuve la oportunidad de entrevistar a grandes personalidades, congresistas, a jueces, estar en cada uno de los eventos de la comunidad hispana, en los desfiles. Y así me fui involucrando poco a poco con todas las realidades. He escuchado historias maravillosas de los migrantes ecuatorianos y latinoamericanos en Estados Unidos, cómo hacen patria. Me ha inspirado profundamente y eso se me fue abriendo las puertas hasta llegar a Quisqueya TV, un medio de comunicación dominicano. Qué bien. Dominicano que se transmite a través de todo el territorio nacional estadounidense y también en República Dominicana. Trabajamos a lo largo de 2 años con ellos, y simultáneamente estuve trabajando también con proyectos para emprendedores. Entonces, me inmiscuí bastante en eso y trabajamos. Luego de ello, tuve la oportunidad de trabajar como administradora de un restaurante familiar. Y ya ya con todo el peso de esa responsabilidad, realmente me inmiscuí como parte integral del problema. Me di cuenta que hay muchísimos negocios, que hay muchísima gente, que el latino tiene muchas ganas de salir, pero no existen los mecanismos necesarios para guiarlo en cuanto a la empresa. Tocaste un tema clave, los dueños de negocios hispanos ecuatorianos que necesitan ayuda, increíble. Necesitan mucha ayuda y realmente la desinformación. Existe el capital porque existe el trabajo de muchos años para poner su negocio propio. El problema es que no hay la capacitación necesaria para que ellos sepan desenvolverse el lado administrativo, porque se comprende bien que un negocio es un proyecto que tiene sus bases tanto en lo económico, tanto como en lo administrativo. Te pondré en sencillas palabras, es como una mesa. Todos los puntos es una pata de la mesa. Y si algo te falta, eso hace que se vaya cayendo tu estructura. Y eso es lo que estadísticamente se dice, que los negocios que abren de latinoamericanos a los 5 años se cierran. No hay prolongación en los años de vida de un negocio de una persona latinoamericana por todas estas restricciones que nos dan. Y yo creo que sin duda es muy importante el tema económico en el migrante. Primeramente saber sobre inversión y también sobre emprendimiento. Y justamente hablando de esto, sí que es tan profundo, tanta persona que tiene ya capital, que trabajó, acumuló, que quieren abrir negocio y no tiene por dónde empezar. Muchos ecuatorianos así. Yo a veces he tenido que ayudar en algo, lo que puede, pues por mi larga experiencia en el área triestatal,
trabajando con negocios hispanos, con clientes míos ecuatorianos y todo eso, refiriendo a contadores, explicando cómo abrir, inclusive explicando a gente que también está en situación irregular, que también hay maneras de abrir negocio. Pero en ese sentido, nosotros aquí en el consulado de Nueva York tenemos la Casa Comercial, un departamento exclusivamente de Ecuador que ayuda al comercio, pero esto está orientado más a un sistema más macro de grandes corporaciones que quieran importar o exportar de Ecuador. Entonces eso realmente no nos ha llegado al día. Yo creo que hemos estado hablando de eso en algunos momentos con algunos compatriotas, de que se debe visibilizar un poco a los pequeños negocios. ¿Por qué? Porque los pequeños negocios será una milésima parte comparada que una gran corporación, pero si sumamos 50, 60 negocios de esos equivalen ya a esta gran corporación, y entonces eso no tenemos que olvidar, porque son cientos y cientos de negocios distribuidos no solo en el área triestatal, sino a lo largo de Estados Unidos, de ecuatorianos, emprendedores, muchos que no sabemos, inclusive que a veces por circunstancias nos encontramos que son los dueños ecuatorianos, y pues eso nos llena de mucha satisfacción y mucha ayuda ver cómo ellos surgieron. Bien, Albita, llegando ya, eso creo que va a ser un tema de mayor discusión después, pero ya llegando al tema de esta semana, vamos a hablar un poquito también del cuál es la noticia de la semana en Ecuador, y también vamos a hacer el otro pequeño análisis, un conversatorio también de lo que ha sucedido, lo que está sucediendo acá, con los movimientos y partidos políticos, en este proceso que estamos de las precandidaturas para la Asamblea Nacional. Los demás medios de comunicación locales, diferentes personas que tienen radios online, todos ellos están hablando de esto, están haciendo entrevistas, nos han entrevistado también uno de ellos, y todos está en el tapete realmente este tema, que es bastante importante. ¿Cuál de ellos te gustaría tocar, Albita, primero? Me parecería bien iniciar con el tema de la semana, con lo más controversial de nuestro lindo Ecuador. Así es, sí. Bien, el tema de la semana lo estaban llamando el juicio del siglo. No sé si es siglo o juicio de la década, diría, no sé. Sí, pero bastante llamado la atención muchísimo, una noticia que se esperaba por todos. Yo creo que los que estaban a favor y en contra de esta sentencia, se dictó finalmente la casación fue negada, y así que se definió esto en tiempo, dicen en tiempo récord, de un año, que hay otra sentencia en que han durado hasta como 15, 20 años y no ha habido casación, pero ¿por qué esto se ha tomado un año? Es el tema pues de la sentencia a Rafael Correa y como alrededor de 19, 20 más funcionarios de su gobierno, pues condenados a 8 años de prisión, a una reparación económica, a también hacer una placa de disculpas por la situación del caso Arroz Verde, que realmente conmocionó al Ecuador por todas esas noticias de corrupción que saltaron a la luz, y más casos, ¿no? Y más casos. Antes, hoy, hace unos días, mirando noticias, decían por qué este proceso se demoró, se hizo tan rápido, que es un proceso manipulado por la justicia ecuatoriana, pero se veía también que esto no es nuevo, que los procesos de juicios que se hizo anteriormente en el gobierno de Rafael Correa, también hubo procesos que se hicieron a velocidad de rayo, el proceso al juicio al universo, bueno, y no se me ocurre otro más, algunos procesos que se hicieron muy rápidos. Y esto nos lleva a analizar y hablar realmente lo que hemos venido hablando. Decir que la justicia está coactada, se habla y se dice mucho, pero yo sí quisiera ser más enfático y más sincero y decir que sí, la justicia más que esté vendida, lo que sea, pero sí decir más bien que está amañada o está manipulada, sería la palabra más concreta, y no solo por este último caso, sino de hace mucho tiempo, inclusive desde el gobierno, desde anteriores gobiernos, pero también se dio en el gobierno de los que ahora se defienden o se estaban defendiendo, en este caso del gobierno de Rafael Correa. Así que una de las cosas que nos llamó muchísimo la atención fue ver
cómo le negaron la inscripción a la candidatura, eso era la semana anterior, esa noticia, a Rafael Correa. Justamente, ¿por qué? Porque en el año 2012 se había hecho un reglamento y justamente, precisamente en contra de Abdalá Bucaram para que él no pueda inscribirse. Entonces, resulta que la vida da vueltas y todo lo que él hizo, lo que exactamente le hizo a Abdalá Bucaram, lo que le dijo, salieron los videos al aire diciéndote, Rafael Correa expresándote, este señor es prófugo de la justicia y que venga nomás al Ecuador para que pague sus delitos, sus penas ante la justicia. Mire, qué rápido pasa el tiempo, 8 años después, él está usando las mismas palabras de él, lo toca vivir a él. Y sí, más allá que es un juicio que deja mucho que ver, que no sé cómo se logran sentenciar por cómo es manipulación psíquica o algo así. Nos deja mucha pena ver estos casos, ver esto cómo se maneja en el Ecuador, porque realmente, otra vez digo, converge a lo que hemos venido discutiendo. Tenemos que buscar en Ecuador una justicia libre, independiente, no puesta por cada gobierno de turno. Y es lo que hemos pasado. Entonces, el ex fiscal Vaca Mancheno, el anterior gobierno, pues también hacía lo que hace ahora la actual juez, la actual fiscal Diana Salazar. Entonces, realmente esto nos deja de entender que debemos luchar por una justicia más independiente, sin obedecer a cada gobierno de turno. Hay que trabajar por muchísimo en este aspecto porque no es solamente la justicia, sino son también otros organismos como la Contraloría. Se habla también un CNE distribuido entre los 5 mayores partidos políticos ahí. Entonces, ¿a quiénes van a obedecer cuando se presenta esta situación? Van a obedecer y se va a dar los resultados dependiendo quién tiene mayor votos. Es penoso decirle eso, pero yo creo que por eso justamente nuestra propuesta ha sido hacer cambios, no de forma, sino de fondo, para llegar a la solución de estos problemas. Acorde a lo que has podido ver, Albita, tú en este caso que prácticamente se ha cerrado y que ha pegado el grito en el cielo a los seguidores de Rafael Correa, pidiendo que, y también quizás hasta elevándole las encuestas números, porque al ver cómo lo hacen en tu juicio tan rápido y dictar por acoso psíquico, cosas así, entonces esto nos deja muchas dudas. No sé si va a ser de la misma manera y esperamos que sea de la misma manera los demás juicios y los juicios que están en este gobierno como INA Papers, ¿no? También tenemos que ver si se pueden agilizar de esa manera y resolverse todos los casos de corrupción y que hay muchos más que puedan salir a la luz. ¿Cuál es tu opinión en cuanto a esto, Albita? Mi estimado Simón, concuerdo muchísimo con todas tus palabras. Sin duda son algunos ítems que tocas, están pues en el clamor popular, la celeridad, la intervención de los medios de comunicación, también en la celeridad del proceso. Todos esos temas la gente lo está hablando, pero recordemos que este proceso en los cuales el Estado ecuatoriano es el perjudicado, fue defendido por el Procurador General del Estado. Uh-huh. Y ellos dicen que el Tribunal de Juicio analizó en conjunto todas las pruebas documentales, periciales, testimoniales, con las que demostró la culpabilidad de los procesados. Ellos también dicen que el tribunal, tras un análisis exhaustivo, determinó que este delito de cohecho, los funcionarios públicos infringieron su obligación de proteger la administración pública, de la cual, pues, de ellos son garantes. Por su parte, los empresarios contribuyeron al quebrantamiento de los deberes especiales y la defraudación de expectativas positivas de su actuación. Entonces, ellos también pues sostienen que la sentencia fue justa, que está pegado a los límites de la ley, a los marcos de la ley, aunque obviamente como ciudadanía nos queda mucha duda por la celeridad del proceso. La rapidez, ¿no? Y recordemos que
pierde los derechos, son 8 años de prisión, que de no por puede, vida los derechos, ¿no? De por vida, y que también no puede haber el indulto presidencial porque se tendría que la persona tendría que ser detenida, tendría que estar pagando su culpa, y esto no aplica para los prófugos. De ganar, en este caso, el candidato de Correa a la presidencia, no podría indultar. No podría indultarle eso, o tendría que venir a tomar preso y de ahí poder indultarlo, ¿no? Y estar en la cárcel, ¿ah? En una de las cárceles. Sería algo bastante, el orgullo del exmandatario, realmente no sabría decir si realmente llegara a ser el caso. Él asegura que no tiene ningún vínculo con lo que le acusan y por lo cual está sentenciado. También se le hizo la consulta de que obviamente se está poniendo al tapete el tema de la extradición. Él dice que no va a pedir la ciudadanía a Bélgica, que lo pudo haber hecho antes, no lo ha hecho, y en el caso de que él quisiera, no puede, porque necesita ser 5 años residente en ese país. Ya, claro, no puede tener la ciudadanía. ¿Qué crees que haga el expresidente Correa en ese aspecto? ¿Se quede ahí prófugo de la justicia? ¿Tendrá que estar, tendrán que hacer el pedido para que Interpol pueda buscarlo? ¿O qué decisiones crees que puede hacer el expresidente Correa? Yo creo que todo dependerá de todas las acciones que tome el Ecuador. Si lo extraditan, tendría que pagar su culpa, y si es que tiene alguien, y si es que llegan a tener la mayoría de asambleístas o personas que la apoyen, pues se podría llegar al caso del indulto y todos estos temas. Pero en la actualidad, lo que él asevera, y por palabras de él, él va a estar esperando que le diga, que obviamente tomen todas las acciones necesarias. Ellos también van a llegar a medidas internacionales, y se siente muy tranquilo. Lo que sí él dice es que pues va a tener, que gastar un poco más en todo el proceso, pero que él se siente muy tranquilo porque obviamente por el tema de la pandemia, él ya estaba limitado en algunas actividades. Bueno, increíble, ¿no? Tener que estar pasando esta situación cuando tenía todo el poder, proclamaba que es jefe de todos los poderes. Terrible, una lección, yo creo que de por vida. Esto va a servir para los libros de historia, para los juristas. Yo creo que ahí en ese juicio hay de todo. Hay irregularidades en el juicio, hay verdades en el juicio, hay manipulación. Tampoco creo que hay formas de detectar todo lo que realmente pasó, o las formas que se dieron los casos de corrupción en el Ecuador, porque pues los que se preparan para cometer un delito simplemente no dejan huellas, no tratan de hacerlo de la mejor manera, pero sí tenemos una realidades como un terraplán de la refinería del Pacífico, 1.200 millones perdidos solamente el terraplán. O sea, eso es ya una prueba, es quién se llevó ese dinero. No hay un proceso de recuperar el dinero. El terremoto de Manabí también hubo muchas irregularidades en el dinero que se pudo adquirir, a tal punto que ni siquiera se hizo los hospitales de emergencias, de los pedernales, que pasa esos casos a este gobierno. Entonces esto nos ha dejado muy, muy dolidos, que realmente tenemos los ecuatorianos que hacer una reflexión profunda. ¿Por qué? Porque justamente todo esto coincide con algo que es las elecciones. Se nos vienen unas elecciones presidenciales y de asambleístas, momento clave para el Ecuador, momento clave de este juicio que va a determinar mucho. Albita, ¿tú crees que este juicio sea que vaya a aumentar la popularidad de Correa, que vaya ellos a tener éxito, o sea al revés, que realmente los deje sin ver el nombre de Correa en la papeleta, los afecte? Yo creo que el pueblo está despertando. Yo creo que todos los casos que están exponiéndose realmente a muchas personas nos deja un claro mensaje. Yo creo que ya nos debió haber dejado el claro mensaje que nos haya dejado como economista en Números Rojos, que ya
es alarmante. Un buen administrador no dejaría en números rojos la economía, pero también hay que darnos cuenta, y nos deja una gran lección, que la persona que esté en el poder no es Dios, ni tenemos que endiosar, no es que nos va a arreglar todo, siempre tenemos que estar constante en la vigilancia, en el seguimiento, desde los diferentes sectores de donde estemos, siempre podemos hacer un cambio, memorando todos los casos que ha habido de corrupción. El que más sorprendió y que más nos debe doler a todos los ecuatorianos es haberle creído que Pedro Delgado iba a regresar, se iba a la fiesta y ya volvía, o sea... Todavía se lo espera. Es un caso cotidiano que yo le diga, Simón le robaron la casa, mi primo le robó la casa, pero espérese que ya viene el lunes, va a bailar. Sí. A ese nivel estaba el pueblo ecuatoriano de cegado. Sí, realmente son cosas que realmente nos ha dejado indignados. Y en ese panorama, Albita, el Ecuador se ha polarizado en ese sector de ese voto duro que todavía cree en Correa y quiere que vuelva a Correa, pero eso no es porque sean realmente tontos, digamos, en ese aspecto, de que viendo todo esto quieran que volver a eso, sino se presenta un fenómeno que es el gobierno actual, que realmente tampoco lo hace nada bien o quizá es peor que el anterior y está llevándolo, como tú decías, en números en rojos y cogobernando. En ese sentido estoy muy de acuerdo con todos los correístas, el reclamo que hacen a Lenín, no solo por la traición, sino está llevando un plan de gobierno de su competidor, del oponente, de Lasso, de que él quería hacer todo eso. Entonces se une a esa derecha en la que también pues nos ha llevado a endeudamiento, a falta de obras, a desempleo, a algo que hemos retrocedido al Ecuador bastante. Entonces la gente al ver esto, ¿qué viene en su mente? Dice, no, pues con Correa estábamos mejor, teníamos empleo y vamos a votar por él. Bueno, sí, será cierto los robos, la corrupción, pero hay una realidad que es esta. Qué difícil para el ecuatoriano tener que abrir los ojos y tener que elegir solo entre esas dos, o sea, esas dos corrientes, los casos de gobiernos del correísmo, de corrupción del correísmo que se presentó y que desenlace en este juicio, más tener que elegir el continuismo que vendría a ser pues lo que está gobernando ahora Moreno, que su candidata de su partido, que una nueva candidata a la presidencia, la asambleísta Jimena Peña, se deslinda, o sea, ya no es ella del gobierno, porque ella mismo lo ha dicho, de sus propias palabras ha manifestado que el presidente se ha alejado de manejar lo que es la política de Alianza País. Desconoce y que los únicos que está manejando son los otros sectores de la derecha, como Lasso, como Nebot, los mismos Bucarán. Entonces, esto nos lleva a reflexionar a que si los ecuatorianos realmente tenemos solamente eso que elegir, o sea, el correísmo, que es lo que acabamos de hablar, o el morenismo con la cara de Lasso, Nebot, y luego pues las otras opciones, como son partidos que tienen quizá encuestas mucho bajos, como más un poco de menos alcance por ahí. No podemos llevar mucho de la encuesta porque primero falta mucho. A veces estas encuestas son para hacernos entender y para que pongamos en el tapete hablar solamente de esas dos encuestas grandes, de estos dos grandes que esta va a ser la pelea en Ecuador. Y yo creo que hoy por hoy lo que hemos visto, de acuerdo al análisis, es que el Ecuador se va a polarizar a tal punto de que va a venir una fuerza de medio y que van a venir actores, estrategas que están manejando calladamente la campaña, quizá con encuestas que no le dan tan alto, y el ecuatoriano al final, al ver esta pugna, esta pelea, porque va a llevar esto a una guerra digital, a una guerra verbal, a una guerra de acusaciones, de odio, de pasiones, en lo que el ecuatoriano se va a abrir un poco la mente y va a irse a querer buscar una tercera vía. Es ahí en esa situación hemos recibido el beneplácito de apoyar a un movimiento nuevo como es Democracia Sí, en su caso, en su calidad de candidato a la presidencia, el doctor Gustavo Larrea. Está también actores como Yacu Pérez de Pachacuti,
Vamos a ver qué es lo que sucede. No sé si Pachacuti hizo alianzas con otro movimiento, pero creo que ellos tienen dominio solamente en muy pocas provincias, pero en las grandes provincias como Guayas, Pichincha, Manabí, no tienen ese dominio, entonces eso le va a dificultar un poco. No así, Democracia Sí, que tiene estructura en todas las provincias, es la segunda fuerza política electoral después de participar por una sola vez en elecciones en el 2019, ganando alcaldías y prefecturas en el Ecuador. En ese sentido, Albita, ¿tú ves a alguien más, alguna otra fuerza que pueda despertar, algún presidenciable que creas que afecte todo esto en este caso que acaba de suceder, en este juicio, y que repercute directamente en estas elecciones que se vienen el febrero 7? Realmente creo que tendríamos que tener la lista oficial de candidatos. Nombres están bastantes, nombres nuevos como Gerson Almeida, como la señora Jimena Peña, Isidro Romero, también tenemos a César Montúfar, a Yacu Pérez, a Guillermo Celi, tenemos a Andrés Arauz. Tenemos que realmente ver ya el panorama concreto de las elecciones 2021 para poder realmente divisar un candidato que pueda despuntar a los que obviamente ya son rostros conocidos, como bien diríamos Lucio Gutiérrez, Gustavo Larrea, que también es una persona bastante conocida, o el caso pues de Guillermo Lasso. Entonces tendríamos que ver todos esos aspectos del candidato cuando ya esté la lista oficial. Se está moviendo las fichas bastante fuerte, están haciendo pues alianzas estratégicas, y yo creo que es lo mejor, es bueno para el país tener pocas opciones. Es humanamente imposible que una persona que realmente es consciente y responsable del voto lea 16, 17, 18 propuestas de diferentes candidatos, de diferentes movimientos y partidos políticos, y también a su vez de los asambleístas. Entonces, también tienen que consensuar para que sea también sencillo para el ecuatoriano. Y en ese sentido, hablando ya del asambleísta, vamos a ir a la parte local, más allá que quizá no queremos emitir criterios entendiendo la participación nuestra. Sí hacer algo sobre todo de dar información a la ciudadanía, de saber cómo son las elecciones y cómo se da en ese aspecto acá. Viniendo de lo presidencial, Albita, ¿tú crees que los candidatos presidenciales hoy por hoy en estas circunstancias tengan arrastres? Antes sucedía eso, pero hoy por hoy se ve algo muy muy distinto, y ya para lo que es al elegir a los asambleístas dentro de las provincias, se ve mucho que las personas están ya buscando nombres. ¿Por qué? Personas, por persona, ya no por partidos, porque justamente se ve un fracaso en el manejo de los movimientos y partidos políticos. ¿Cuál es tu opinión en cuanto a eso, Albita? Yo pienso que es lo correcto. Yo creo que se debe votar, obviamente por partido, por la persona que esté al mando, si es una representación, como que ya delimita las líneas por donde va el candidato, pero es muy importante el plan de trabajo que se presente al CNE. Eso es lo que realmente nos va a dar la pauta como ciudadanos a exigir, y también pues estar pendiente de que se cumpla en caso dado la persona gane. Ya. Sí, por eso te decía, justamente la gente está realmente volcándose por personas, y más está muy muy ansiosa por ver caras nuevas, ¿no? Está bastante reacia con ese panorama, bastante reacia a ver lo que ya había en el morenismo o en el correísmo. Quiere ver caras nuevas, y eso le has visto. Ajá, sí, vale. Y mi estimado Simón, sin duda, tiene que ser así, la política tiene que fluir. Tiene que fluir. Si un candidato ya se presentó y no tuvo la aceptación, tiene que fluir. No tiene, pues hemos visto a lo largo de la historia, se crea un partido político, la persona que quiere un cargo o que quiere el poder, y luego de ello pues se van moviendo las fichas para abajo, pero la cabeza sigue perenne. Entonces yo creo que eso debería cambiar, debería mantenerse una sola ideología, y de ahí desfilando a lo largo de la historia
pues diferentes tipos de candidatos con diferentes propuestas. No creo que solamente en esa persona tenga que recaer todo el peso. Yo creo que el trabajo que se lleve año a año año a año y en las diferentes elecciones, todo ese trabajo, esos proyectos, pues una persona ya podría venir a trabajar tranquilamente, como fue el caso de Lenín Moreno. Él llegó por Alianza País y se supone que el plan de trabajo que él presentó para su mandato era el plan de Alianza País. Entonces, por eso se dice que es el tema del continuismo, porque sin duda él llegó y llegó con esos parámetros. Que obviamente el caso Sobornos, el caso Odebrecht, no le haya dado más opción que retirarse y alejarse de todos sus allegados, porque es un tema latinoamericano. Así es. Estaban todos los países involucrados, porque no sé qué hubiese ocurrido realmente en el caso que hubiese sido solamente un tema en el Ecuador. Es increíble, porque en el Ecuador no podíamos destapar casos. Recuérdate, caso de Odebrecht Ecuador no es porque la justicia de Ecuador, el fiscal anterior, quiso destapar. Es porque Odebrecht es un caso internacional, como lo dijiste tú, Albita. Y otro de los casos que involucraba casi en todos los países una corrupción de denominador común, lamentablemente en el deporte, en el fútbol. La FIFA Gay. Los casos de corrupción de estos no fue destapado y tenemos preso, no sé si sigue preso todavía o recién salió el expresidente del Ecuafútbol. No lo destapó la justicia ecuatoriana. Así es, Galo Chiriboga, no lo destapó la justicia ecuatoriana. Esto se da porque realmente factores externos, la FIFA, el FBI estaba atrás de eso. Gracias a eso descubrimos. Entonces ya vemos cómo estaba la película de la justicia en Ecuador. O sea, está muy amañada o muy dominada por el gobierno de turno, y por favor es ahí donde que debemos los ciudadanos, no solo en elecciones, debemos ir presionando a buscar un sistema con el que lleguemos a tener una justicia independiente. No tan necesario las instituciones independientes, pero independientes de verdad, no solamente de nombre, ¿no? Antes de continuar, tengo una pregunta de alguien aquí y unos saludos rapidísimamente. Saludos a Mateo Gutiérrez. Leonela Pulgarín, Manuel Gordóñez, Erwin Cuello Sánchez, saludos también, Luis Alvarado, Katy Peláez, saludos, gracias por estar en la sintonía. Tenemos una pregunta de Henry Gómez, dice, esa política no es pena, sino es una política corrupta y es una vergüenza. Henry también nos dice, una pregunta, ¿por qué un prófugo de la justicia puede ingresar para un candidato a la presidencia? Bueno, la ley no lo permite, justamente por eso se ha acelerado este juicio, así que ya no puede ser, el expresidente Correa ya no puede estar en la papeleta electoral. Se ha limitado, pues, esa quizá es la respuesta, pero sí creo que hay gente que está, o no sé si es con grillete o sentenciado, parece que están queriendo reelegirse. No sé cómo es, Henry, todavía exactamente eso, pero no sé si vayan a existir políticos así en esa situación en la papeleta, lo cual sería una verdadera vergüenza nacional, de tener gente con grilletes o gente pues con dictámenes de la justicia con la cara para poder ponerse en la papeleta. Bien, y esto ya yendo a la parte local nos trae pues justamente como añadidura a hablar de lo que está sucediendo en los movimientos y partidos políticos en cuanto a su conformación de los que vayan a ser los candidatos definitivos. Ningún movimiento y partido político tiene candidato definitivo, todos son precandidatos, y este es un proceso que tiene sus variaciones por los mismos reglamentos del CNE. Esto tenemos que entender, es un proceso, y en ese proceso suceden muchas cosas, y uno como militante o como político tiene que entender que va a existir cambios por diferentes razones. Puede ser que el precandidato tiene una grave enfermedad y no puede continuar, tiene el derecho de renunciar. Puede ser que el precandidato fallece. Puede ser que el precandidato decide, pues, por última hora, cualquier razón, motivo o circunstancia, no correr. Ve que no va a ganar, decide no, cualquier circunstancia, o el movimiento, de acuerdo a sus parámetros, decide, pues, estratégicamente, en base a lo que ve
en las circunstancias, mover las fichas, cambiar los candidatos, también bajo los parámetros del movimiento y del CNE, está en su derecho. Por eso son llamados precandidatos. Y en ese sentido, se ha dado circunstancias acá en lo local, un movimiento partido, en este caso creo que es el correísmo, se produjo ya una baja. El candidato número 2, el señor Lamar, ha retirado, ha puesto el FIA fuera ya de su candidatura, aduciendo a inconvenientes internos, lo cual por respecto a otro partido político nos limitamos a hablar cuáles serían sus inconvenientes. Pero lo que sí sabemos y podemos decir con seguridad es que esto obedece a lo que hemos venido hablando todo el tiempo, Albita, desde mucho antes, cuál es nuestra lucha, que es la de organizar, institucionalizar los movimientos y partidos políticos para que no vivamos episodios como estos que nos dejan con insatisfacción, con vergüenza, con escándalos quizás, con malos entendidos, con gente que renuncia pensando que le están queriendo votar, sin saber los reglamentos, o con gente que rompe los parámetros del movimiento y hace público algo que porque pensaba que se estaba dando así, porque tiene la idea que la política es corrupta, se maneja o se manejaba así y creyó que pues por ahí viene. Entonces se exasperan, quedan mal ellos mismos porque no saben, porque no hay una pedagogía política, y esto ¿quiénes lo tienen que dictar? No ellos de ser unos magos para estar leyendo el manual orgánico de su movimiento, pero sí tiene que tener cada movimiento partido político un reglamento, una pedagogía y una instrucción para sus simpatizantes, para que sepan cuáles son el orden orgánico, los procedimientos a seguir, ¿no? Otros movimientos y partidos políticos también siguen por ahí mirando a hacer alianzas, no se han concretado alianzas, mirando a hacer cambios. Y en ese sentido, Albita, en esta semana también nosotros hemos pasado una situación bastante delicada, bastante crítica, penosa, sí, con nuestro compañero en Chicago, Bolívar Zárate, donde que pues pudimos tener una conversación amplia con dirigentes de Quito, con él, hace el día 9 de septiembre en la noche, o 10, no sé, no recuerdo, pidiéndole a ver qué posibilidades haya de realizar la campaña de otra manera, a ver si él podía mudarse a Nueva York, o a ver si él podía quizá ceder su posición para que podamos cubrir una área, sobre todo que en Nueva York se sabe que la gran población ecuatoriana está allí. En ese sentido lo pedimos a él, ¿cuál serían las posibilidades? No le exigimos renuncia, no le exigimos que se mude, simplemente fue una conversación, lo cual él se negó a ambas cosas, y pues al no negarse quería y deseaba continuar, nos dijo que no presentaba su renuncia, y muy gustosos accedimos porque está en su derecho, porque fue electo como precandidato dentro de una reunión bajo los parámetros del CNE. Pero ¿qué pasa? Sorpresa para nosotros a las 9:10 de la mañana del siguiente día, por todas las redes sociales de él, en este caso de él, Facebook, y directa a mi email también, una carta de renuncia a él, aduciendo que alguien lo está presionando, manipulando a él, o que supuestamente están queriendo serruchar el piso, lo llamaba él, a su candidatura. Fue bastante sorprendente, porque en casos así lo primero que hace uno es asesorarse, más cuando apenas has tenido una conversación la noche anterior confirmando su candidatura, y esto realmente nos dejó muy sorprendidos de ver esa actitud del señor Zárate, una persona que siempre se proyectaba como frontal, directo, franco, sincero, apoyando todo el tiempo, ¿no? Entonces sí, esto nos deja una profunda preocupación, malestar. Pude responder inmediatamente en su red social, lo cual inmediatamente borró mi comentario explicando las razones, y después de unas horas nuevamente puso, ya no lo borró. Le expliqué, pues si él dice
que confronte, que diga lo que es las verdades, o sea, no malinterprete a sus seguidores, porque esto es más con sus seguidores. No hemos querido intervenir nosotros en su red social, más que yo nomás explicándole a sus seguidores la situación, cómo realmente se ha dado. Pues bueno, si las personas renuncian, ya no podemos hacer nada. Nos lamentamos mucho su posición de él, que haya tomado su decisión, y también yo estaba bastante preocupado y sorprendido porque él no se veía una persona así, de esa forma de actuar como a escondidas, ¿no? De dar una carta de renuncia a la sorpresa y por las redes sociales, no directamente al movimiento. Realmente tenía no sé si una mala impresión en ese instante, pero luego, pues ya en la noche o el siguiente día, logró enviarme un mensaje después que yo había insistido por algunas ocasiones llamarlo sin contestarme, textearlo sin contestarme, pero al final pues pudo contestar mi mensaje a mi WhatsApp, ¿sí? Diciéndome que él había sentido que personas externas están realmente detrás de nosotros, mirando la proyección que tienen nuestras candidaturas y están tratando de desestabilizarnos, porque saben de la capacidad nuestra, saben de nuestra opción como caras nuevas, que tenemos la capacidad de llegar a ganar esta contienda. Así que creo que lamentamos que él se haya dejado llevar por esto y haya tenido que poner su renuncia, y bastante valiosa que me haya contestado a mi mensaje, más allá que no hemos podido hablar, pero sí al menos tener la valentía de haberme escrito y explicarle lo que le había pasado. Pero esto es parte del proceso, Albita. Sin duda, mi estimado Simón, es parte del proceso. Sabemos que se vienen dando todas estas situaciones. Es válido recordar que el artículo 61 de la Constitución de la República del Ecuador otorga a los ecuatorianas y ecuatorianos el derecho de conformar partidos y movimientos políticos, afiliarse o desafiliarse libremente de ellos y participar en todas las decisiones que también el partido adopte. Entonces, no hay que tomarlo a título personal si en algún momento yo, Albojeda, llego a salir del partido por motivos familiares, personales, o porque el mismo partido y movimiento político así me lo solicite. Yo creo que, bueno, de parte mía no es un deseo o me quiero... No es algo que realmente me quite el sueño. Lo hago con pasión, lo hago por vocación, pero en el caso de que no se dé, obviamente mis mejores deseos, y habrá la oportunidad, porque siempre cuando uno obra de bien, la vida le abre los caminos. Así es, Albita, realmente justamente eso me hemos explicado en muchas ocasiones, y mi persona también es, como tú dices, si esto no es de ser, el partido también decide tomar decisiones de no aceptar o cambiar de parecer, pues esto está en las manos de Dios, como ya había dicho en uno de mis mensajes, pidiendo mi candidatura también. Obedece estrictamente a circunstancias, como primero donde Dios me quiera poner. Yo he hablado con él, lo pido a él, y que las decisiones grandes siempre las he pedido y he dejado que si las puertas se abren, donde Dios me quiera poner, allí estaré. Y si se cierran, es por algo. Y si se cierran, también le tenemos que dar gracias a Dios, es por algo, porque te libra o te está previendo de algo que quizá no está conveniente, o no es el tiempo, o simplemente Dios tiene otro plan para ti que es mucho mejor. Pero a veces cuando se nos mete en la mente o el capricho de querer llegar, o sí, tengo que ser yo creo que por ahí no va, no llevamos a nada, a ninguna cosa. Y segundo, a quien también obedezco, a mi familia, a ver si mi familia está de acuerdo, me apoya. Y obviamente también a la comunidad y al movimiento y partido político. Si esas cosas no son, pues nada pasa, hay que seguir, tenemos muchísima lucha. El señor Sarat es una gran persona, y una de las cosas que nos unía muchísimo él, esa lucha constante contra la corrupción, y eso valoramos muchísimo, una lucha a rajatabla contra la corrupción, porque eso es lo que nos está dañando el país, eso es lo que nos está hundiendo cada vez más, y eso es lo que queremos cortar de raíz. Y realmente es triste, ¿no? Entonces él me había dicho, él estará mirando, observando cuál es el proceder nuestro,
y ver cuál es la mejor propuesta para él apoyar y decidirse más adelante. Bien por él, es un patriota, quizá no hubiese actuado de la manera, hubiese quizá primero comunicado con el movimiento, con Quito, con mi persona, pero decidió tampoco podemos forzarlo, desearle los mejores éxitos a él donde sea que esté, y recordar una cosa, que cualquiera de las decisiones o la participación que hacemos no sea por el bien de uno, inclusive hasta ni por el mismo movimiento, sino lo más a fondo sea por el país, que sea para ser un punto de apoyo para el país. Experiencias como estas quizá le servirán a él también. No hay movimientos ni partidos perfectos. A mí también me han dicho, Simón, pero ¿por qué por ese partido? Lánzate por otro partido. Muéstreme cuál es el partido perfecto. A él le han dicho mucho eso, es lo que estaba viendo en las redes. ¿Por qué te vas por ese? Ok, entonces él tiene dos opciones, o formar su propio movimiento, ver todo lo difícil que es recoger firmas, el proceso, recolectar gente, todo un proceso largo, tedioso, ¿no? De un gran proceso. Y registrar. Y ahí sí hacer a su manera, a su antojo, y tampoco va a ser perfecto porque van a venir gente que no piensa como él exactamente, o van a venir gente que quiere diciendo apoyarlo, resulta que no lo apoyan, sino vienen a tenderle trampas, a ponerle zancadillas. Y eso nos ha pasado a todos los movimientos lo pasa eso, es parte del proceso. Miren, estimados ecuatorianos, la mejor forma de aprender de política no es solo yendo a la universidad a prepararse académicamente, sino una de las mejores formas es haciendo militancia política. Y para eso necesitas un movimiento, partido político, o fórmalo, ¿no? Y eso es lo que sucedió con mi persona. Tuve que organizar, y sí, la gente pidiendo, oye, hagamos algo político, organicemos algo. De ahí nació CAMI. Y como CAMI recibimos propuestas, y en esa tuvimos la propuesta que decidir ya si tomamos o no de estas diferentes organizaciones políticas. De esas decidimos apoyar a Democracia Sí. No será perfecta, es una reciente organización que necesita mucha ayuda, que necesita estructura de bases acá, pero ahí estamos con contingente para dar lo mejor, para que aunque no sea perfecta, tratar de buscar una solución, no solo para el movimiento, sino para el país. Y ojalá en ese sentido sea la lucha nuestra de que los movimientos, que al final del día son ellos los que ponen los candidatos, los movimientos sean más orgánicos, más institucionalizados, y no sea de caudillos, no sea de 2, 3 personas que eligen y deciden por el país, porque eso es lo que hemos vivido y eso que nos ha tenido en el subdesarrollo, en el tercermundismo, de que los políticos, los líderes han salido de caudillos, quienes imponen a sus candidatos, imponen en instituciones y todo. Así es, eso es lo que nos ha sucedido en lo local, y quizá continuaremos hablando, pues como dije, no de más movimientos, pero sí hablando de estas situaciones que suceden y que es propio de los movimientos y partidos políticos, propio de este momento preelectoral, de pre-campaña, de preelección de candidatos. Suceden temas como estos y hay que estar muy atentos, y lo mejor, aprender y tener experiencias. Yo ya he visto estos procesos anteriormente a lo largo de, no solo de un partido, he visto que en todos los partidos están estas problemáticas, así que no se asusten, es parte del proceso y hay que seguir adelante con el objetivo de cambiar el país, de dar un salto. No sé, nos vamos acercando a las 9 de la noche, ¿no? Tenemos 9 de la noche con 3 minutos. 3 minutos. Estamos un poquito tarde, empezamos un poquito tarde también. Vamos a ir despidiéndonos, Albita. ¿Cuáles son tus palabras? ¿Cómo lo has visto acá este proceso y también felicitarte esa valentía? Yo creo que tú estabas muy bien hasta que se te propone, se te llama, viendo tu perfil, tu integridad, tu ética, que has conservado tus valores, que has estado alejada de cualquier riñas, pleitos, cosas esas. Realmente que tú hayas aceptado es una valentía grande. Yo creo que eso va a dejar una lección, va a marcar para el resto de tu vida esta contienda electoral, porque va a ser un recuerdo que vas a tener de por vida de cómo
has ido construyendo, has centrado, para aprender a nadar, has entrado directamente a la piscina. No has estado con la teoría, y ya desde ahí yo creo que podemos realmente ver. Y también hemos tenido recientemente conversaciones con grandes líderes comunitarios acá, gente muy valiosa, que esperamos también estén uniéndose en las próximas semanas, estemos también hablando con ellos, entrevistándonos. Como te digo, felicitarte esa valentía que has hecho. Muchos de los jóvenes, la gran mayoría de los jóvenes no lo hace. Lo que hace es retirarse, decir, no, la política es corrupta, me asusta, déjeme hacer mis cosas, déjeme seguir, estoy bien, estoy cómoda. Pero tener esa valentía, Alvita, es bastante loable de tu parte. ¿Cuáles serían, ese sentido, tus palabras finales, tu idea para ir cerrando ya, porque nos está cogiendo la noche? Mi estimado Simón, muchísimas gracias por tus palabras. Mi primera lección: nunca digas nunca. El día de hoy, pues, me he sumado a Democracia Sí, ¿no? Realmente, como periodista, siempre, nunca pensé estar inmiscuida en la política. Esta pandemia me tocó durísimo, como madre de familia, como hija de inmigrantes, que realmente no se puede seguir viviendo en esa situación. No existe dinero que uno pueda trabajar acá si realmente el Ecuador no marcha bien, porque la salud está en manos del Estado, los servicios básicos están en manos del Estado. Entonces no existe lucha del migrante aquí en Estados Unidos, porque el dinero en un momento de pandemia, en un momento de enfermedad, si no existen los recursos necesarios para que nuestras familias tengan una vida digna, no sirve de nada el esfuerzo del trabajo. Entonces yo creo que como migrantes ecuatorianos, bien podríamos estar tranquilos haciendo proyectos y trabajando y tratando de hacer una vida acá y fijarnos y poner obviamente el corazón en el dinero, pero no soy así. Se me ha dado la oportunidad. Yo agradezco mucho a las personas que me tomaron en cuenta desde hace muchísimos meses atrás. No fue una decisión fácil, sin duda no es una decisión fácil, porque yo no estoy sola, yo tengo mi familia, y si en algún momento se llega a dar, yo tengo que llevar a toda mi familia. Son personas radicadas acá desde hace más de 15 años. Qué bien. Entonces, y que confíen en mí, que me creen en mí. También me dicen, si esta es la oportunidad y todos tenemos que viajar contigo, nos vamos contigo. Yo sé que lo van a hacer gustosos. Eso realmente me motiva mucho. Yo solamente creo que las personas ven algo en mí y me impulsan, y yo solamente pongo, creo que la valentía de asumir los retos y trabajar en ello. Así que voy a hacerlo con muchísimo cariño. Espero que realmente se abran las puertas para que más migrantes ecuatorianos en las futuras elecciones despierten y digan, bueno, la chica nunca tuvo problemas, no tuvo inconvenientes, una persona ética, una persona que no ha tenido realmente ningún problema en todas las áreas que ella se desenvuelve, pues le va bien. Entonces yo creo que si es buena la política, lancémonos por ahí, y solamente que se abran las puertas para el futuro también, para que despertamos del miedo. Es nuestra misión, es nuestro deber como compatriotas. Así es, qué lindas palabras, muy muy bien dicho, Alvita. Realmente Dios sabrá premiar ese esfuerzo, ese trabajo, esa decisión y esa determinación para realmente buscar días mejores para el país. Tanto lo necesita. Hemos salido de una y hemos caído en otra. Venimos desde el terremoto del 2017, creo fue, una tras otra, casos de corrupción. Creo que ya no nos merecemos eso. Y más sumado esto a esta pandemia que nos ha tocado el corazón, saber lo frágil que es la vida, lo delicado que somos aquí, lo pasajero que somos en este mundo. Hoy estaba despidiendo a un gran amigo que tuvo que partir, que no se le había podido despedir sus cenizas. Yo creo que todos tenemos a alguien, algún familiar que ha tenido, o amigos que han tenido que partir, que han tenido que irse. Y no quisiéramos irnos de esta vida sin dejar algo mejor. Yo creo que el deber fundamental del ser humano, entre tantas cosas que tenemos que hacer en esta tierra, entre dejar un hijo, entre plantar un árbol y tantas cosas. Y escribir un libro. Y escribir un libro, exacto. Lo más se resumen es tratar de dejar el mundo mejor de lo que estaba. Ser ese puente para llegar a mejorar y no empeorar. Bien, Alvita, tus palabras finales, tus despedidas. Una linda tarde, siempre gusto y contento hablar y dialogar contigo.
de esta manera. Espero que haya más oportunidades, se nos vendrá una campaña ardua, tensa, dura, pero personas valientes como tú, la necesita el Ecuador, Balbita. Muchísimas gracias, mi estimado Simón, agradecerte infinitamente por la oportunidad y por haberme brindado este tiempo en tu espacio para poder dialogar de todos estos temas de importancia para el país. Y por aquí un dato curioso para ver si es que la próxima vez también seguimos conversando de estos temas. Dice que el artículo 202 de la Ley Orgánica Electoral establece que para el caso de alianzas, estas recibirán un 20% adicional del monto asignado para la promoción electoral. Así que las alianzas también llevan su incremento del 20%. Ojalá escuche. La oportunidad de seguir hablando, son tantos temas realmente importantes, realmente interesantes, que es de interés común y todos debemos poner el dedo en el renglón, estar pendiente de estos espacios como el tuyo, Simón, para que después no nos sorprendamos y digamos 20 casos de corrupción, 50 casos de corrupción. ¿Y qué estábamos haciendo nosotros? Si no participamos, amigo, ¿cómo podemos reclamar, decir, ay, qué políticos tan corruptos? ¿Dónde estabas? ¿Por qué no participaste? Efectivamente, y justamente este tema de las, bueno que tocas este tema, se está terminando ya lo que es alianzas por dos razones. Primero, por tiempo creo que no se puede, y segundo, aunque se ha tratado, una vez se acomodan los cuadros en cada momento partido político, casi nadie cede, y cada quien tira a lo suyo a ganar, muy difícil, también es aceptable, no se les puede recriminar, pues es parte del proceso, siempre y cuando todo se haga en base a lo legal, a los parámetros del CNE y a los parámetros del movimiento y partido político. Tal vez muchos quizás se quedaron fuera, también van a aprender que hay que hacer militancia, hay que decidirse por un partido en algún momento, no podemos estar solamente mirando desde lejos o criticando solo en las protestas, sino ya entrar un poquito, adentrarse adentro, arremangarse las mangas y entrar a militar. No hay que tenerle miedo. Entrar a hacer militancia en algún partido político de la lid que usted, de la tendencia que usted se oriente más, se incline mejor. Eso es de valientes. ¿Por qué? Porque apenas entra usted, va a ser criticado por su misma familia. Pero la valentía va a producir cambios, mi estimado amigo. Bien, sus últimas palabras, Albita, por favor, que se nos va el tiempo. Un abrazo fraterno para cada una de las personas que el día de hoy se tomaron su tiempo para estos temas tan importantes, deseándoles un excelente inicio de semana, con actitud positiva, que mientras que hay vida, hay esperanza, sin duda. Un gusto, Simón, buenas noches. Muy buenas noches, ha sido Albita Ojeda, la licenciada Albita Ojeda desde Queens, Nueva York. Estaremos hablando más en detalle. Y sí, llegamos a una parte final, a una conclusión de su programa, Hablando con Simón. Su servidor, su amigo, Simón Palacios, para servirle. Muy buenas noches. Gracias por escucharnos.